Entonces, todo acto de investigación, es más, siguiente, llamo a declarar, pero llamo a declarar dentro de un delito de homicidio, por ejemplo, a una persona que se encontraba en provincia. ¿Y por qué le llamo a declarar? Porque algunos manuales de investigación dicen que el que ha cometido el hecho delictivo es el que menos se piensa. Entonces, pero eso es algo que es absurdo, ¿verdad? Entonces, hay que tomar claro, como dice, ¿no? El que culpable es el que se halla a kilómetros de distancia. Entonces estoy mandando a citar, ¿dónde fue el lugar de los hechos? San Isidro, pero él estaba en Chosica, pero igual, bajo esa premisa, mandaríamos a citar a todo el mundo. Entonces, solo se va a tener que citar cuando ese testigo, su declaración me va a ser útil, conducente y pertinente. ¿Para qué? Para generar, o para estar armando mi teoría del caso, y para que me pueda generar certeza, para que yo bien formalice o archive, pero ya cuando cuente en investigación preparatoria, para que yo acuse o para que yo sobresea, cualquiera de los dos. Ahora, lo que decía al inicio, no se deben repetir los actos de investigación hechos en diligencias preliminares en investigación preparatoria, sujeto a que yo puedo plantear una excepción de procedencia de acción. Es decir, le han tomado la declaración a mí, patrocinado en diligencias preliminares, la tomó el fiscal tal. En investigación preparatoria lo volvieron a citar, pero en esa declaración para tal día yo solicité como abogado defensor dos cosas. Primero, que me aclaran sobre cuáles van a ser los hechos nuevos por los cuales va a declarar. Segundo, la reprogramación. No obstante, Fiscalía no ha solicitado, o sea, no me ha respondido ese escrito. Conversé con el fiscal. Asistente de función fiscal me señala de que no se encuentra. Fui 2 veces, no me atendió. Por eso es que, señor juez, estoy acá en esta audiencia. Y ahí tendrá que decir Fiscalía por qué lo está volviendo a citar. Hay paradójicamente, por ejemplo, hay casos donde tú puedes mandar ya a nivel de fiscal y citas y tú tienes que saber, ¿no? O sea, hay tanto a veces la cuestión donde uno está a veces tan alborotado de la investigación hasta que pierdes lucidez de tus casos que estás llevando. En ocasiones, ¿ah? Y es por ello que viene la persona que va a declarar y le dices, ¿usted sabe por qué ha venido a declarar en esta tarde? Y él te va a decir, pues no, es un testigo. Yo tampoco, te dice el fiscal. Entonces hay un tema de conocimiento que uno tiene que tener de su investigación, ¿ah? Eso es vital. Siguiente, entonces. A nivel, por ejemplo, de otros países, Colombia, por ejemplo, las diligencias preliminares duran hasta incluso 2 años. 1 año. Y la investigación preparatoria, 2 meses, 3 meses. Porque se supone que la investigación preparatoria es solamente para resolver. Nada más. ¿Ya? Se supone que la investigación preparatoria no es para hacer todo lo que no has hecho en diligencias preliminares, ¿ah? Sino que investigación preparatoria son hechos puntuales nada más. Requerimiento de levantamiento de secretos de comunicaciones, ampliación de algunas declaraciones, pericia que quizás ya has ordenado en diligencias preliminares, pero que por alguna circunstancia todavía no te designan al perito. Entonces, para hechos puntuales. Si Fiscalía no te sustenta, ¿por qué en investigación preparatoria estás nuevamente repitiendo diligencias preliminares, diligencias de investigación que has citado en diligencias preliminares? Puedes solicitar que te aclaren el mismo o irte ya a instancia judicial. Pero hay que ser pues ahí cuando uno ya a nivel de litigio tiene que estar constante de cómo está realizando su trabajo de investigación el fiscal. A ese también cuando hay un tema de litigio pues se tienen tantos casos que en ocasiones se va dejando un poco de lado algunos. Entonces ahí también ingreso un tema pues un problema, ¿no? Como mencionaba, el imputado y los demás sujetos procesales pueden solicitar al fiscal acto de investigación, siempre señalando la pertinencia, la conducencia y utilidad. Y ahí parto lo siguiente. ¿Quiénes son los sujetos procesales? ¿Qué haríamos nosotros? Y le pongo el testigo, que se le llama el testigo denunciante. Denuncia, digamos, a un funcionario público, por supuestas irregularidades en el manejo de sus funciones y de que posiblemente dinero que él tiene a su cargo lo esté utilizando para otros fines. Estaríamos ante un caso posiblemente de peculado. Este testigo que denuncia este hecho en forma escrita ha sido materia de investigación. Y cuando el testigo quiere acudir a leer la carpeta, ¿tendrá acceso a la lectura? La respuesta es no. Pero yo soy el que ha denunciado. Yo he sido el que ha denunciado. ¿Por qué no puedo tener acceso a la carpeta?
Ahí el Código Penal, ¿de acuerdo?, habla claramente de los sujetos procesales y te señala quiénes: el investigado, obviamente, el abogado debidamente acreditado, ¿ah? Muchas veces hemos visto nosotros de que el abogado se acerca y te dice: soy el abogado de fulano de tal, pero usted se ha personado en alguna oportunidad. No, pero yo ya he conversado con él, no, he conversado con él y quiero hacer lectura de carpeta. No se le da obviamente la lectura de la carpeta. ¿Por qué? Porque tiene que presentar un escrito de apersonamiento. Es más, si uno se es más riguroso, porque a veces hay que ser bastante delicados en el trabajo de investigación, ese escrito de apersonamiento tiene que estar con la firma del investigado. Porque a veces ha dado caso donde le hace la lectura a la carpeta y al otro día viene el investigado y te dice: pero yo nunca he presentado ese escrito y nunca he autorizado que alguien me represente. Entonces, situaciones como esas hacen ver de que todo escrito necesariamente que se presente de apersonamiento tiene que estar con la firma obligatoria de la persona investigada. Más aún, a veces suele pasar lo siguiente, de que aparece otro abogado que presentó también un escrito y dice: yo soy del mismo estudio jurídico y me estoy apersonando porque están ampliando investigación a mi persona. Depende de cada fiscal, pero en ocasiones le dicen: un momentito, es correcto, usted pertenece al parecer al mismo estudio jurídico que la otra persona, pero en tu escrito de ampliación de delegación de facultades no está la firma del investigado, que no le puedo dar. Entonces, siempre a veces son los típicos temas de discusión a nivel de fiscalía, ¿eh? A nivel de fiscalía a veces son las típicas discusiones. Ahora, volviendo al tema, el testigo no tiene acceso a la carpeta fiscal. Entonces, ¿quién me tendrá que ayudar? Se le ayuda eminentemente en ese caso enviándole a veces a la Procuraduría, ¿no? Y la Procuraduría, el Infor, porque no pueden tener pues acceso a la información de ninguna forma, la reserva de la investigación, a menos que le digas que quizás posiblemente cambia tu estado procesal y ahí sí pueda leer. Pero obviamente, mientras que uno sea testigo, no puede y no debe, no puede básicamente leer la carpeta fiscal. Ahora entonces, por la reserva de la investigación. Siguiente. Acto de investigación. Y ahí vamos a ver lo que se encuentran añadidos acá en la pizarra. Primero, en los actos de investigación siempre se tiene que dar lo siguiente por estrategia. Por ejemplo, cuando uno hace acto de investigación, diligencias preliminares, ¿de acuerdo? Diligencias preliminares. Primero solicitamos, en el caso por ejemplo de las fiscalías especializadas en delito de corrupción de funcionarios, se solicita documentación a las entidades del Estado. Primero, eso es lo obligatorio que a veces se hace por estrategia. ¿Para qué? Porque con su documentación vamos a armar de qué se le pregunta. ¿De acuerdo? Luego, dependiendo del tiempo, constataciones. Se recopila un documento y ya tenemos más prueba documental. Luego, ¿a quién deberíamos citar? ¿Investigado o testigo? Por estrategia. Testigo. No investigado. Para que el testigo nos diga tal cosa, nos señale, bacán, ¿no? Cómo ha sido, cuál ha sido su participación. Recién con toda esa información se cita pues al investigado. ¿Para qué? Para que las preguntas sean más certeras. Para que las preguntas sí estén de acuerdo a lo que ha sido su grado de participación y si se le pueda preguntar con determinada documentación existente en mano, para que se le diga qué responde, para que diga, ¿no?, qué responde a la pregunta número tal sobre este documento que se encuentra en la carpeta fiscal, que es este memorándum. Pero si hago todo al revés, ahí pues la situación a veces variante, ¿no? Porque citas al investigado, no tienes testigos que previamente han alimentado tus preguntas y tampoco tienes documentación. Entonces, ¿de qué le preguntas? Las preguntas a veces ahí son un poco difíciles, ¿no? Pero ahí es un tema de estrategia. ¿Qué más son los actos de investigación? Lo que se encuentran acá: declaración del imputado, testimoniales, las pericias, muy determinantes. Pregunta muy importante: pericia contable. La pericia contable, esta pericia contable, fundamentalmente indica lo siguiente, y mucha atención. Por ejemplo, si es un delito de colusión o de peculado, hay que tener que determinar, por ejemplo, el perjuicio patrimonial. Necesariamente una pericia contable. La pericia contable arroja defraudación al Estado, ¿no es cierto? Entonces, con esa pericia contable que yo tengo, si es que señala defraudación al Estado, va a enriquecer mi teoría del caso si es un delito de peculado o si es un delito de colusión.
Pero ¿qué pasa si el resultado de esa pericia, por ejemplo, sale no hay perjuicio patrimonial? Si fuéramos fiscales, ¿archivaríamos el caso? No, va a depender de cada caso concreto. Pero si no tenemos pericia, como que el caso muere. Recuerden ustedes que cuando uno formaliza, por ejemplo, puede accesoriamente formalizar por otro tipo penal. Por ejemplo, colusión o negociación incompatible. Dos tipos penales totalmente diferentes. Por colusión, bueno, no me iré a etapa intermedia ni a juicio, pero por negociación incompatible, ahí sí encalza, ¿no? Entonces, no necesariamente, y ahí parto, porque muchos entendemos que cuando no hay pericia, ¿de acuerdo? Necesariamente la persona ya tiene que ser declarado libre, ¿no? Sino que la investigación es esa, ¿no? O sea, claro que si ya luego no tiene más elementos, no tienes otra cosa más que sobreseer el caso. Otro tipo de acto de investigación, lo que señalaba, los documentos que uno puede solicitar, los reconocimientos, las inspecciones, las reconstrucciones, muy típico en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Reconstrucción de los hechos. Acá es importante en el pleno de reconocimiento. En pleno de reconocimiento. Muchas veces, uno pues, por cualquiera que haya sido